Bien, ok, está. Bien, entonces estamos con arte de la cultura romana. Hay otro término que se parece bastante que es románico. No nos debemos de, no debemos de confundir ambos términos, porque el románico se refiere a un estilo que derivó del romano. Entonces, no debe confundirse cultura romana con cultura románica. Son dos cosas diferentes. Vamos al chat. Bien, no hay problema. Gracias, Jacqueline. Ya pues, tomaré nota ahí de lo que me comenta. Bueno, entonces avanzamos con esto y a ver, ¿quién me dice qué sabe, ya sea mucho o poco, de Roma? Levanta la mano, ¿sí, Álvaro? Roma fue quizá la primera civilización que conquistó completamente el Mediterráneo y sentó las bases para la actual cultura occidental. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Que Roma es una de las culturas más completas, una de las culturas de la antigüedad más completas, que logró, logró no solo conquistar, como dice Álvaro, todo el Mediterráneo, sino que logró sintetizar o añadir a su propia cultura partes de las demás culturas para poder, por así decirlo, un sincretismo realmente y poder dominarlas con mayor facilidad. Muy bien, gracias. Esa es la palabra, sincretismo. No, no destruía las culturas Roma. Lo que hacía era absorberlas y romanizar a las culturas al mismo tiempo. Eso es lo que le permite el control pues, completo de una vasta región. Y no solo es el Mediterráneo, sino también es el Medio Oriente, la región de Mesopotamia, y el control prácticamente de todas las rutas comerciales hacia el Oriente Lejano. Eso también es otro de esos aportes. Bien, ¿quién más? ¿Qué otra cosa le demos a los romanos? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me extraña. Este grupo es de los que más participan. O ya les está dando que sería como el síndrome de medio ciclo, que es cuando ya comenzamos a replantearnos toda nuestra existencia. Gabriela dice la jerarquía. Correcto también, es un sistema jerárquico. De hecho, es similar al griego, es bastante similar al griego. Las lenguas romances, como dice Carlos, esas vienen posteriormente y justamente coinciden con el periodo que les decía que no debemos confundir, que es el románico. Las lenguas romances justamente derivan de eso, del románico. Entonces falta todavía, cuando vemos Roma en su auge, faltarían todavía unos 1200 años todavía. No estamos todavía en ese tiempo. Pero digamos que fueron el punto de origen cuando llegue el momento de hablar de ella, ¿verdad? Manuel dice, la mayor parte de nuestra política está basada en la ley romana. La legislación romana, es cierto, es así como algunos de los códices que se dieron en la Mesopotamia, que se construyeron en Mesopotamia, sirvieron para la legislación en los siglos eh, siguientes. Eso también es cierto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más sabemos de Roma? Yo sé que sí saben de Roma. Eisel dice, cuenta la caída del Imperio Romano. Sí. Ahora, Roma solo cae en Occidente. En Oriente Roma no cae. Porque Roma, ya vamos a ver, eventualmente se divide en dos áreas, el Occidente y el Oriente. Pero sí la incluye. De hecho, posterior a la caída de Roma, todavía hay buena parte de la historia romana, solo que tiene un matiz diferente
y los historiadores le asignaron un nombre también diferente a esa etapa. ¿Quién más? ¿Qué sabemos de Roma? Esa es la pregunta. Fíjense que hay algo que es bastante, ¿cómo le dijera? Está bastante presente en nuestra cultura. Es prácticamente el día a día para quizás el 90% de la población. Veamos, Brian dice, no fueron ellos los de las matemáticas. Aportaron también bastante, pero el sistema nuestro de numeración es arábigo, viene de los pueblos árabes. Sin embargo, pues también hay un sistema de numeración romano también, porque también ellos aportaron a la construcción de eso. El idioma, dice Madeline, el latín es el idioma que hablaban. De hecho, habían dos tipos de latín, el serbo nobilis, que lo hablaba la élite, y el serbo vulgaris, que lo hablaba la plebe, que es la gente común. Si lo dice Rómulo y Remo, es parte también de lo que sabemos de ellos, es la leyenda del origen de Roma. Manuel Eduardo dice el arte, correcto, eso no lo había mencionado, pero ¿qué del arte? Pero hay algo más todavía, más del día a día, ya sea que estemos o no en el área de las artes. Dinora dice, su economía se basa en la agricultura y también el comercio, ¿correcto? Esa es parte de la romanización que les mencionaba. Llegaban los romanos a conquistar un pueblo que consideraban inferior culturalmente, y lo primero que hacían los soldados romanos era enseñarles a cultivar. Y en ese proceso era que se daba la romanización de todos los territorios conquistados. La economía, dice Ciro también, sí, el sistema económico, el establecimiento de áreas para vender y comprar, que son los mercados, se establecen acá en Roma como lugar. El mercado ha existido siempre, pero los lugares dentro de las ciudades es con Roma que nacen los mercados. Manuel dice, en el arte, tanto la dimensión de la arquitectura y la guerra. Justamente la arquitectura es uno de los que, en las áreas de las artes en las que más aporta Roma, elementos que todavía se siguen utilizando. Ismael dice, los acueductos también es parte de la arquitectura y sí es algo bien. La política, dice Madeline, también. Vaya, les voy a hacer así como que resulta que hay algo en lo que ustedes viven prácticamente, conviven con gente que tiene una religión. Si es que no son ustedes, pues a nuestro alrededor la religión está presente. La Iglesia Apostólica Católica Románica. Románica no. Romana. Romana. Acordémonos que románico se refiere a un estilo posterior a Roma. Entonces tenemos que decir romano o romana. Gabriela dice, el arte grecorromano, ¿a qué se refiere? A que Roma conquista Grecia. Y entonces, durante un periodo que irá del siglo I al siglo III, más o menos, del siglo I antes de Cristo, siglo III después de Cristo, es un proceso de culturización romana sobre territorio griego. Entonces, el arte que se produce en ese momento, que tiene una fuerte caracterización griega, a eso se le denomina greco-romano o greco-latino, es lo mismo. Es un arte que nace producto de la mezcla de ambas culturas. Ícar, ¿qué es Ícar, Ismael? Ahí me has ponchado. Ciro dice, Termae Romano. Termae Romae, las termas, también es otro aporte romano, ¿cierto? Bien, Ismael. Buenas tardes. Es Iglesia Católica Apostólica Romana, ICAR. ICAR. Ya, gracias. Nunca lo había oído con así las siglas. Solamente con el nombre completo. Eso es nuevo para mí. Gracias. Bien. Creo que con eso ya podemos comenzar. Ya tenemos ahí como el preámbulo. Vemos que pues Roma está presente en mucho de lo que actualmente vemos. La arquitectura es uno de los elementos donde más la forma
en la que se ordenan las ciudades actualmente, que es una cuadrícula, eso es derivación romana. Si ustedes ven, digamos, en Google Earth, ustedes buscan una ciudad del oriente del mundo, o sea, con respecto a nosotros que somos occidente, y buscan las ciudades, van a ver que las ciudades tienen una disposición diferente. Si buscan en África, las ciudades tienen una disposición diferente, especialmente en zona centro-sur de África. Pero si buscan en Europa y luego ven en Latinoamérica también y en Estados Unidos, son unas cuadrículas casi que perfectas, son unas rejillas prácticamente con las que se construían las calles, una línea recta de norte a sur y otra de oriente a poniente, y eso, con eso se formulaba todo la cuadrícula pues, con la que se construían las ciudades. Nosotros, de hecho, pues vemos todas las ciudades aquí en nuestro país y están hechas así. Hay calles que van de oriente a poniente y otras que van de norte a sur. Las avenidas creo que son las que van de norte a sur y las calles de oriente a poniente. Entonces, sobre esa cuadrícula se construyen las ciudades. Eso es algo que lo vemos a cada día. Gabriela dice, pero la religión vino siglos después de Cristo. Sí, pero se construye por Roma. La religión cristiana católica es católica porque Roma la absorbe y la convierte en la religión universal romana. Entonces, católico significa universal. Entonces, Roma la toma para sí y la convierte en su propia religión y desplaza el politeísmo. A partir de ahí nace ya el cristianismo como el cristianismo católico. Antes existe cristianismo, es paleocristianismo, más bien es el nombre que se le da. Pero ya vamos a ver un poco de eso. Si lo dice aquí en Apopa están todas desordenadas. Bueno, ya lo que se hace con la urbanización posterior al momento en el que se construyen las ciudades, la planta original de la época colonial es bien ordenada. Ya posterior a eso, las urbanizaciones es un desastre, eso sí es cierto. Bien, vamos a ver por acá. Entonces, Roma es uno de nuestros referentes y Irán más o menos del siglo VIII antes de Cristo, que es cuando les mencionaba, es un pueblo de agricultores y de pastores en la zona sur de Etruria. A partir de ahí comienza su crecimiento hasta llegar al siglo V o V después de Cristo. Sin embargo, ese es el punto en el que cae Roma en el occidente, pero en Oriente Roma va a continuar, solo que profundamente católica para ese momento. Los historiadores dieron por llamarle de una manera diferente, y es tomando como base la ciudad que era la capital para el oriente del Imperio Romano, que era Bizancio, una ciudad griega antigua, que luego se convirtió, en la época de Constantino, se convierte en Constantinopla, pero sigue siendo Bizancio. Entonces los historiadores, siglos después, a ese periodo le van a llamar bizantino. Y Roma, la Roma bizantina, que es católica, va a durar 1000 años más, esa Roma. Entonces, cuando decimos que Roma cae en el siglo V, Roma de Occidente, la Roma del Oriente se mantiene, solo que en historia se le da un nombre diferente. Bien, ¿qué pasó con Roma? Pues fue la más poderosa potencia militar del mundo antiguo. Pasó por varias formas de gobierno, que fueron la monarquía, la república y el imperio. Conquistó extensos territorios en todas las orientaciones alrededor de ellos. Fueron hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, tratando de cada vez de anexar más territorio. Entonces, prácticamente Europa, la Europa civilizada de aquella época y parte de Britania, que estaba hacia la isla de Inglaterra, o de Gran Bretaña, también fue conquistada por ellos. El norte de África, toda la costa mediterránea de África conquistada por ellos también, y el Oriente Próximo, que sería la región de la antigua Mesopotamia, parte de Egipto, y hasta muy cerca de territorios de la India. También hasta por ahí llegaron con sus conquistas.
Eso fue pues gracias a un montón de variables, entre ellas que tenían uno de los ejércitos más profesionales de la antigüedad, muy bien preparado y muy disciplinado, muy fuerte también. Eran seleccionados pues los mejores, que sería guerreros que tuvieran pues para formar parte del ejército. Y lo otro tiene que ver con la forma tan ordenada de articular a diversos funcionarios, desde el emperador hasta los ediles, sería como los alcaldes o los administradores en las provincias romanas. Eso le permitió tener control prácticamente. El emperador decía algo, inmediatamente los mensajeros comenzaban a bajar la información hasta que llegara al, al que era el gobernador de una región, y pues él daba a sus generales la noticia y eso llegaba rápidamente al pueblo. Entonces, esa es una de las razones por las que logró mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Fundó diversas ciudades, la más importante era la ciudad de Roma como tal. Eran centros de control político, centros comerciales también, financieros, culturales, era donde aglutinaba prácticamente todo lo que se consideraba civilizado. Los romanos tenían una consideración de sí mismos pues, bastante elevada, dado el nivel de desarrollo que tenían como civilización. Las ciudades eran muy ordenadas, muy limpias, tenían sistemas de proveer agua potable y al mismo tiempo para deshacerse de las aguas usadas, que eran las aguas negras que decimos actualmente. Los acueductos llevaban el agua potable y las cloacas llevaban el agua sucia y la sacaban de Roma. Entonces tenían un sistema muy estructurado. Aparte de eso, se crea un modelo de sociedad que está basado en la desigualdad. Eso sí es también algo que debemos hacer notar, que es un sistema de desigualdades. Primero, pues que se basa sobre el esclavismo. Y segundo, que al igual que Grecia, de la cual tenía muchas referencias en sus orígenes, se vuelve patriarcal a extremo, de tal manera que las mujeres tampoco tienen derecho acá a poseer, no tienen derecho a participar de gobierno en ninguno de los niveles, y eso solamente es un privilegio de los hombres. Es otro de los aspectos que hay que resaltar, porque es completamente desigual la sociedad romana. Había una separación también entre ciudadanos romanos, que recuerden, son hombres, no son mujeres. La mujer romana sí tenía una posición privilegiada frente a las mujeres no romanas y frente a los esclavos o las esclavas. Era una situación privilegiada también, pero en sus ciudades no podían participar del gobierno. Luego habrá algún par de matices ahí que ya vamos a ver, de algunas, ¿qué sería? Acciones que quedaron registradas en las que efectivamente pues la mujer sí tuvo bastante que ver. ¿Sí, Álvaro? Ahorita que estaba viendo esto de Roma, como mi mamá también se emocionó porque es la misma gráfica que ocupa para las redes sociales. Ah, qué bien. La ciudadanía romana era un estatus que se compraba, según tengo entendido, que ciertas personas que no eran nacidas en Roma podían comprar la ciudadanía para ser considerados como romanos. En algunos casos se podía. Sin embargo, siempre había como la diferencia entre los que eran romanos de nacimiento. Pero es algo que se podía hacer en ciertas situaciones, en ciertas regiones, a conveniencia romana, no a conveniencia de los pueblos conquistados. Bien, Paola, muy bien, ¿qué hace en su casita? Y si lo dice, se lo ganaban después de unos años de guerra. Eso podían hacer, o sea, ganarlo. Eh, comprarlo, como les decía, en algunos casos a conveniencia de Roma, no a conveniencia de los otros pueblos, especialmente en las etapas ya más tardías. Ya sucede eso. Los romanos eran, digamos, lo que para nosotros sería actualmente como muy racistas.
Para ellos el no ser romano era algo denigrante. De hecho, el término que ellos utilizaban para nombrar a todas aquellas personas extranjeras, pues un término que actualmente se utiliza de manera peyorativa. Yo les digo que es un bárbaro, descríbanme un bárbaro, ¿cómo lo harían? ¿Cómo es un bárbaro? Hablando en términos de antigüedad, ¿verdad? Actualmente utilizan como esa palabra para referirse como a las personas crueles, malas, pero en la antigüedad se ocupaba cuando no eran parte como de la ciudad, como no eran nativos de ahí. Correcto, muy bien. ¿Quién más me levanta la mano por ahí? Creo que nadie. Bien, efectivamente eso es. Cualquier persona que no fuese romana se consideraba bárbaro, un bárbaro. Eso significaba simplemente extranjero, o sea, la palabra bárbaro significa extranjero. ¿Extranjero a quién? A Roma. Ahora, peyorativamente, como para ellos era denigrante el término, llega a nuestros días de la misma forma, ¿verdad? Decimos un bárbaro y lo primero que se nos viene a la mente es casi que un cavernícola. Y de hecho, digo, háganme el dibujo de un bárbaro y lo primero que van a hacer es al dibujo ponerle un garrote en la mano, porque eso peyorativamente, esa es la idea que tenemos. Sin embargo, bárbaro significa únicamente extranjero, solamente. Si los romanos decían los pueblos bárbaros, se refieren a pueblos que son ajenos a Roma. Sin embargo, les repito, el término es peyorativo, o sea, lleva un grado de insulto el decirle de esa forma a alguien, y así es como llega hasta nuestros días. Que Ismael dice, Roma conquistó Grecia en tiempos de Alejandro. La pregunta, no, lo conquistó siglos después, más o menos unos 200 años después. Si hubiese sido en la época de Alejandro, creo que lo hubiese hecho al final, porque Roma fue una potencia como no la hubo ninguna otra. Hubiera sido luego de muchos años de guerra. Pero no, ya Alejandro pues había fallecido cerca de 200 años antes. Manuel dice, las únicas mujeres privilegiadas en Roma eran las vestales, si mal no recuerdo, correcto, las que estaban vinculadas ¿cómo se llama esto? A la religión. Ellas sí tenían cierto grado de privilegio. Y digo cierto grado porque no era total, siempre estaba sujeto a la voluntad de los líderes, pero pues digamos que tenían cierto privilegio. Y también fíjense que tenían ese privilegio, yo me estoy adelantando aquí a la diapositiva de la sociedad, las mujeres que eran esposas de soldados o de generales, porque el asunto es que como si no pueden heredar, si no pueden ser propietarias, al fallecer su esposo, que es un guerrero o es un general, ¿a quién le queda el territorio si los niños están pequeños, por ejemplo? Entonces, en ciertas, ¿qué serían? Condiciones, en ciertas condiciones, ellas podían asumir la posición también frente ¿cómo se llama? A la sociedad. Eso sí podían hacer. Bien, ¿qué más por acá? Desarrollan técnicas constructivas muy avanzadas. El solo hecho de utilizar el arco ya es algo muy avanzado. El arco, luego la proyección en profundidad de un arco es una bóveda, y la proyección en revolución de un arco, o sea, un arco que gira sobre sí mismo, nos produce una cúpula. Entonces, esos tres elementos, bóveda y cúpula, son técnicas constructivas muy avanzadas. El arco no es que se lo inventaron, ya existía, en la época mesopotámica lo utilizaron, pero no lo hicieron con la maestría que lo hicieron sí los romanos. También es una civilización común en todo el imperio. Eso es, o sea, común significa que una vez conquistaban una región, la romanizaban para que no se sintiera el cambio administrativo en todos los territorios donde ellos pasaban. Conquistaban la Hispania, por ejemplo, las Galias, Germania, la zona norte de África, vemos la región de Judea, y pues se percibía Roma en el lugar. Y los pueblos también se percibían sometidos a Roma.
Pero en todo lugar se tenía una lengua común, que era el latín. Ya les decía, el servo nobilis para los nobles, el servo vulgaris para el común. Había un derecho común, que es lo que ya mencionaban también en la previa, acerca de pues, listados de derechos y deberes que se tenían, y modos de vida y costumbres únicos. Eso también es otra cosa que ellos implantaban. Los pueblos sometidos no cambiaban al 100%, pero eventualmente terminaban siendo absorbidos por la cultura romana y adoptaban pues muchas de las costumbres de ellos. ¿Preguntas o aportes hasta acá? Avanzamos entonces. Bien, ¿cómo fue la expansión romana en el territorio? Pues aquí acá vemos un mapa más o menos de la distribución geográfica para el siglo IV antes de Cristo. Siglo IV, acuérdense, es la Grecia clásica, el momento de apogeo de Grecia. Aquí tenemos esto que ven en rosado, es la Magna Grecia, es territorio griego en la península itálica. Las ligas samitas también por acá, los cartagineses, eran los que tenían el control mercante de toda esta región, especialmente Mar Tirreno. Los etruscos hacia el norte que les mencionaba ya, que es la cultura que al menos en el arte es la que va a determinar mucho de lo que posteriormente conoceremos como arte romano, y Roma, que era la que controlaba esta región. El siglo IV antes de Cristo. Bueno, ¿qué sucede un siglo después? Pues ya se habían adueñado de toda la península. Eso solamente en 100 años. La Magna Grecia pues iba reduciendo su territorio. Cartago mantenía hegemonía todavía en el espacio, pero pues ya tenía bastante contacto con Roma, y mucho de eso era pues a través de las guerras. Esto es siglo III antes de Cristo. 200 años después, siglo I antes de Cristo, vemos acá que ya está conquistada la región de Grecia, la Grecia continental, la Grecia también que existía en la región de la antigua, de la actual Turquía, parte también del Medio Oriente. Cartago ya había sido conquistado, la Hispania, las Galias también ya habían sido conquistadas, y seguía la expansión romana de control del Mediterráneo. Este siglo I antes de Cristo. Para esta época entonces conquistan a Grecia. Esto es 100 años después, siglo I después de Cristo. Vean que cada vez se van juntando, van cercando toda la región del Mediterráneo. Ahora controlan cada vez más territorios hacia el centro, y también hacia la zona sur sería de Grecia, que sería la de Egipto, donde estaba Alejandría, la ciudad que antiguamente pues había fundado Alejandro Magno, pues también ya era parte del territorio romano. Este es siglo I después de Cristo. Este es siglo II después de Cristo, o sea, 100 años después. Aquí estaríamos hablando de 6 siglos después de que Roma era un pequeño territorio en esta península. Ahora pues ya controla Britania, controla definitivamente toda la cuenca del Mediterráneo y la Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Ya está conquistado el Medio Oriente prácticamente, la región de Judea ya está conquistada también. Este siglo II después de Cristo. Y esto es lo que se sigue agregando en los siguientes 200 años. Anexiones que se van haciendo, regiones que van siendo agregadas también por otros emperadores, por ejemplo, desde Augusto a Nerón en la época de Trajano, ahí se van agregando. Y pueden ver que Egipto, Mesopotamia, pues sigue siendo todo esto romano. Eso es básicamente toda la conquista. Pero para el siglo III, entre el siglo III y siglo IV después de Cristo, comienzan a tener problemas administrativos Roma, y se establecen dos ciudades importantes. Acá en el siglo IV
sucede algo de gran impacto en la región, y eso voy a retroceder a la diapositiva anterior, y creo que hay una pregunta por acá. Y decir, o bueno, un aporte, creo que es una pregunta. Ciro dice, siempre pregunté por qué se expandieron de esa manera, si tenían un mar de por medio, ¿por qué no conquistaron primero sobre tierra y expandirse primero hacia Europa y hacia Asia? Lo que sucede es que no todo, bueno, una vez tuvieron el control de Cartago, era más fácil moverse por mar acá que moverse por tierra y bordear toda la región. Entonces, una vez controlaron la región de Cartago, ya era más fácil hacer incursiones por mar hacia esta región. Por esta región. Acordémonos otra cosa. Geográficamente, Roma tenía límites, y este es uno, los Pirineos. Luego tenemos hacia la región de Macedonia, Dalmacia, Tracia y todo eso, la región de los Balcanes. También es geográficamente son terrenos accidentados. No era tan fácil para los ejércitos movilizarse en esta región, especialmente en la época fría, en invierno. Entonces es más fácil por mar, hacia todas estas regiones. Y esa es la garantía que tuvieron al haber conquistado a Cartago. ¿Por qué no siguieron hacia el oriente? Tiene que ver con, pues, ¿cómo se les dijera? Las rutas comerciales. Las más importantes estaban acá. Y ellos sí tenían control de las rutas. Entonces, aunque no llegasen a China, por ejemplo, las rutas y el comercio con China lo controlaban, igual que con la India. Entonces tuvieron bastante control en toda esa región. Y las zonas que ven ustedes con poco o donde no hubo presencia, no significa que no tenían interés. Algunas sí tenían interés, y de hecho por eso es que se van haciendo anexiones al territorio. Pero geográficamente hay problemas acá. En algunos casos son ríos, en otros son montañas, que eso no permite el avance como lo quisieran los romanos. Y aunque lo hicieran, ¿qué hay de interés al otro lado? Probablemente no había ninguno. Porque ellos, si se proponían llegar a un lugar, lo iban a hacer. Hay una anécdota que se cuenta, especialmente cuando intentaron conquistar ciertos pueblos de la Germania, en la que un río les dividía. Y era como que dimes y diretes: de un lado los romanos, que no lograban pasar hasta cruzando el río, y del otro lado el pueblo, que eran, digamos, con un nivel cultural menor, no tenía un desarrollo cultural tan grande. Entonces no podían pasar, y el otro pueblo se sentía con mucha seguridad al tener el río de por medio. Pero pues llegó ahí refuerzos para la región, y resulta que en una semana hicieron un puente, en una semana. Y cuando terminaron el puente y lo cruzó el ejército, al llegar al otro lado simplemente no había nadie. Todos habían abandonado la región porque tuvieron miedo de que si un ejército puede construir en una semana un puente tan grande, que no pudieran hacer una vez estén en territorio. Entonces simplemente abandonaron sus tierras y no hubo resistencia ahí. Los romanos llegaron, saquearon la región y luego se regresaron y destruyeron el puente. O sea, lo construyeron una semana y luego lo destruyeron. Pero es que el mensaje es claro: podemos ir a donde se nos antoje y hacer lo que nosotros queramos con cualquier territorio. Entonces, la parte esta de temor que infundía el ejército, pues les convenía a ellos que existiera. Entonces, pues no tuvieran interés en quedarse en el territorio, pero iban a demostrar que podían llegar, y luego se replegaban sobre sus pasos. Bien, decía, ¿qué es lo que sucede? Bueno, con esta acá. En la región de la provincia de Judea, que es esta que vemos por acá, ellos la van a conquistar más o menos siglo II antes de Cristo, pero aquí sucede algo. En lo que ya posteriormente, a la época en que sucede, se establece una fecha
que es el siglo I, les he dicho. Acuérdense que año cero, siglo cero no existe, porque cuando hicieron la cuenta, no lo tomaron desde cero, sino desde 1. Entonces, ¿qué sucedió acá? Pues resulta que nace un personaje que comenzó al cabo de un par de años, pues en plena juventud, comienza a cambiar el pensamiento de la gente de esta región. A ver, les hago así como que la advertencia, como decimos, ¿verdad? En esto, que lo que aparece en libros que dice advertencia. No podemos decir que es un dato histórico, puesto que no está comprobado en ningún libro de historia. Hay algunos historiadores que mencionan que sería un personaje de Judea. Hay un historiador romano que se llama Flavio Josefo, que él menciona a un natural de Judea y lo describe y dice, no, es que ese Jesús, ahí está la comprobación de que sí existió. Pero realmente solo menciona a alguien, no hay datos. Entonces, por eso le hace como que la advertencia que no lo podemos tomar como un dato histórico, sino que solo como un hecho de referencia, dado que nuestra época, nuestro mundo contemporáneo, nuestra era prácticamente comienza con ese año que señalaron, pero lo señalaron desde el punto de vista de la fe, no desde un punto de vista histórico. Entonces, bien, ¿qué sucede acá? Nace un personaje, ¿y qué pasa al cabo de 3 años de andar predicando estas ideas nuevas en territorio, oigan bien, territorio judío bajo dominación romana? Y otra dominación cultural de esta zona es la griega. Grecia también está acá. O sea, Grecia, Judea, bajo dominación romana. Eso es lo que sucede aquí para esta época. Pero bien, ¿qué pasa después de 3 años? ¿Qué le pasa a este personaje que, según nos lo cuentan desde el punto de vista de la fe, intentó cambiar las ideas de la gente? Bien, si lo dice, lo crucifican. ¿Y qué pasó después? Otro dato, la crucifixión también es un símbolo. Eso lo vamos a ir viendo ahí poco a poco. No hay pruebas históricas que digan que los romanos crucificaban a sus enemigos. Sí hay pruebas que los empalaban, pero eso es otra cosa. No es crucifixión en términos como lo conocemos actualmente. O sea, probablemente sí martirizaban a alguien, lo torturaban, pues clavándolo o algo, pero no como nos lo pintan. Eso sí no sucedió así. Se vuelve, bueno, crucifican, dice, y según que resucita. Bien, ese es el segundo punto. Según la fe de sus seguidores, resucita. Luego dice Ismael, se vuelve mártir, correcto, se convierte en alguien a quien seguir. Y entonces su pensamiento comienza a moverse. Un dato que no lo vemos a veces, pero al leer con detenimiento, y les aseguro que luego que se los mencione, ustedes van a leerse el Nuevo Testamento, y al menos los 4 evangelistas y Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que allí está, solo que no nos lo han enseñado. Resulta que Jerusalén fue sometida, Jerusalén y toda Judea fue sometida al dominio romano. Y los romanos, les decía, ellos lo que hacen es, llegan a las ciudades y primero hay como una suerte de negociación con la autoridad. La autoridad en Judea es religiosa, es el Sanedrín. Entonces se ponen de acuerdo con ellos y así llegaban a todas las regiones, no crean que solamente fue con ellos. Primero, miren, nosotros somos Roma, nosotros vamos a tomar el control y ustedes deben someterse. Van a darnos tributos y quieren seguir con su vida tal cual como la tienen hasta ahora. ¿Están de acuerdo? Y si alguien decía no, pues en ese momento arrasaban la ciudad. Entonces, ¿qué les tocaba? Decir, sí, está bien. Y negociaban el control. Entonces, los romanos dejaban que, en el caso de Judea, tuvieran el mismo gobierno que habían tenido antes. Sí había ahora un gobernador, sí había un pretor, el que administraba la justicia, y el gobernador, que es ustedes si recuerdan esos nombres en el texto del Nuevo Testamento, es Herodes y es Poncio Pilato. Ahí tienen al gobernador y tienen al pretor, que es el que administraba la justicia.
Entonces resulta que pues se pusieron de acuerdo, pero el pueblo no estaba de acuerdo. Ellos no querían eso. Sin embargo, tuvieron que someterse. Y durante la época en la que se dice vivió Jesús, digamos en el siglo I, del año 0, del año 1, perdón, al año 33, hubieron no menos de 4 revueltas en contra de Roma. O sea, 4, ¿qué sería? Intentos de golpe de Estado para sacudirse el dominio romano. ¿Y quiénes lo hicieron? Pues los hebreos, los judíos. Y ahora por eso les decía, cuando ustedes leen ahora el texto, entienden por qué dice que la gente quería que los libertara, pero él tenía unos planes diferentes. La libertad que le llevaba no era la libertad de Roma. De hecho, le dicen que esta moneda es, no, ¿cómo es el que le dicen? ¿Es lícito darle tributo al César? ¿Y qué responde él? ¿Qué respondió? Vamos a ver cómo estamos en religión. Dígame, Álvaro y luego Faustino. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Correcto. Bien. Faustino. Lo mismo iba a decir, profesor. ¿Pero qué significa? Ahí me ayudas en eso. O sea, significa, pues eso, ¿verdad? Que por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Cuando decía darle a Dios lo que es de Dios, pues no se refería exactamente a la moneda, ¿verdad? Ajá. Y en cambio a César sí, ¿verdad? Uh-huh. Al dominio que tenían, ¿verdad? Respetar el dominio, ¿verdad? Ajá. Correcto. Eso es lo que le está diciendo, que respeten el dominio. ¿Y qué pasó entonces con muchos de los seguidores? Ya no lo siguieron, o sea, no les gustó porque ellos lo que querían era revolución, o sea, tenían a alguien, si tomamos como válido lo que dice el Nuevo Testamento, los evangelistas tenían a alguien con un poder de movilizar gente que si él hubiese querido que existiera una revolución contra la autoridad romana y el Sanedrín, lo hubiesen seguido, pero resulta que él dijo que no. Los planes del Padre son diferentes. No venimos nosotros a, a quitarles dictadores, nosotros venimos a otra cosa. Entonces, eso no gustó a una buena parte de la población. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Ciro, bueno, yo he dicho, Ciro, que una revolución. Manuel dice, según sé, los romanos, Judea era una región más difícil de dominar y los funcionarios buscaban no ser enviados ahí. Al César, lo que es del César. Bueno, eso es lo otro que preguntaba. Ciro dice, ¿de quién es la cara que está en esa madera? Me imagino que es moneda. Y es la del César, le dice, entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, le está diciendo que no, él no se va a meter con la autoridad, con el dominio romano, porque sus asuntos son espirituales. Entonces, eso no gustó. Ahora, ¿a quienes no gustó? Había un grupo de la población que era lo que lideraba a los revolucionarios, por decirles un nombre, que eran los celotes. Los celotes eran como el equivalente, digamos, actualmente a un grupo de exterminio. En la época de la guerra de nuestro país, les decían escuadrones de la muerte, por ejemplo. Ellos sabían dónde estaba alguien que colaboraba con Roma, pues llegaban en la noche y lo mataban. Y saboteaban cadenas de suministro de manera de estar hostigando la dominación romana. Roma al final se cansa de eso, se va a cansar y es así que en el año 74 después de Cristo, según, o sea, 74 de nuestra era, si toman como base los 33 años de Jesús, que es cuando muere y resucita, estaríamos hablando de unos 40 años después. Roma se cansó y mandó pues prácticamente a destruir toda la ciudad de Jerusalén, y ahí es donde comienza la diáspora judía. O sea, los judíos se dispersaron por todas las regiones porque les quitaron su ciudad, se la destruyeron. Y pues ahí comienza otra parte de la historia que se la vamos a ver pues más adelante, y también se la van a ver en la historia 2. Ahí se va a ver un poco de eso. Bien, entonces entendido ya eso, ¿qué es lo que viene después? Roma sigue
pasó eso, si eso sucedió, pues allá, veamos que sí había un líder que movía gente, todo lo que en el entorno de lo espiritual. Y pues, qué pasa con eso? Una de las cosas que luego, según el texto bíblico, les dice es que vayan y prediquen la buena nueva. Entonces, las ideas, aunque no hubiese existido ese personaje, aunque la figura de Cristo hubiese sido un invento en aquel momento, lo que sí es cierto es que las ideas que plantearon sus seguidores se comenzaron a extender en toda la región, porque daban algo que no tenían todas esas personas. La mayoría de pueblos, acuérdense, eran pueblos dominados, pueblos que estaban sufriendo pues ¿cómo se dice?, la invasión de sus tierras y que les agregaran impuestos para poder seguir viviendo en ella. Todos le tenían miedo a los romanos, pero resulta que los cristianos luego, eso así se les llamó a los que seguidores de Cristo, pues comenzaron a extenderse y fueron un problema para Roma, porque eran peligrosos por algo que decían. A ver, ¿quién me sabe decir qué es eso que decían los cristianos que era peligroso para los romanos? Hay una frase. Es la vida eterna, que no le teman a lo que mata la carne, sino que le teman a lo que mata el espíritu. Muy bien, correcto, esa es esa es la respuesta. ¿Quién más? ¿Alguien quiere aportar? Rocino. Algo que decía maestro era que venía a gobernar el Rey de Reyes, ¿verdad? Y que Jesús pues era exactamente eso, y como estaban en ese conflicto de imperios y todo eso, y que ellos gobernaban, pues en ese momento siempre pues estaba ese recelo, ¿verdad? Muy bien. El compañero que participó antes dio la frase que era la que comentaba, aunque sí también es eso, la idea de que viene un reino, la esperanza, eso es básicamente en lo que se resumía todo. Pero les decía que no le tuvieran miedo a los que mataban el cuerpo, sino a los que mataba el espíritu. ¿Y quiénes mataban el cuerpo? Pues los romanos. Y los romanos veían que alguien haciendo revolución, inmediatamente lo mataban, lo llevaban a preso y lo ejecutaban. Pero los cristianos les decían que no les tuvieran miedo. Ahí es donde se volvieron peligrosos para los romanos. Y por eso, no todos los emperadores romanos, pero sí muchos emperadores romanos hicieron cacería de los cristianos, porque eran peligrosos, los vieron peligrosos, porque estaban diciéndoles que no le tuvieran miedo a los romanos. Y esas ideas se fueron extendiendo desde acá a todo el territorio griego bajo dominio romano. Y si no, pues vean las epístolas del Nuevo Testamento. ¿A dónde van? Pues a los colosenses, a los filipenses, o sea, a los naturales de Filipo, a la gente que vive en Corinto, que son las cartas a los corintios, a los gálatas y a otras ciudades. Todas esas ciudades, todos esos a los que van dirigidas las epístolas son griegos. Y a los romanos, ¿verdad? O sea, los naturales de Roma, los habitantes de la ciudad de Roma. Y así a otros más. Entonces, con el tiempo, pasan décadas, pasa un siglo, pasan 200 años y resulta que los cristianos se siguen extendiendo. Esa idea de esperanza, esa idea de no le tengan miedo a los que matan el cuerpo se sigue extendiendo. Y la esperanza, porque la situación va a ser mejor cada vez. Y eso también es otro de los aspectos fundamentales. La gente no vivía contenta con el dominio romano, al menos los pueblos sometidos. Los contentos eran los romanos, los ciudadanos romanos, porque eran los que dominaban, tenían una posición preferente en cualquier situación, pero el resto de gente no, eran pobres, eran esclavos. Entonces la religión de estos pobres y esclavos comenzó a permear también en diferentes capas de la sociedad romana. Y poco a poco funcionarios comenzaron a verse descubiertos siendo seguidores de estas ideas cristianas. Y es así como en el siglo IV, un emperador, que es Constantino, va a convertir al cristianismo. Primero les da el permiso de culto libre, ya no los van a perseguir, es prohibido perseguir a los cristianos,
les da, promulga el Edicto de Milán, en donde dice que tienen permiso para ejercer su religión en cualquier parte del imperio. Entonces los cristianos ahora ya no le tienen miedo a nada, porque resulta que, nunca le tuvieron miedo a nada, por eso los perseguían, pero ya no se ocultan. Y entonces funcionarios romanos como tal comienzan ya a mostrarse como cristianos. Entonces el emperador ve que prácticamente todo a su alrededor es cristiano. Y ahí es donde también viene el papel de las mujeres que están cerca de ellos, que a pesar que no tienen el poder para convertirse en funcionarias, sí tienen el poder de la palabra para convencer a sus esposos. En el caso de Constantino, pues es la mamá, es la madre de Constantino. Y él, pues, convierte al cabo de más o menos 17 años, 15 años por ahí, convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. Y ahí es donde nace la Iglesia Católica. Católico significa universal. ¿Universal a qué? Universal a Roma. Entonces, por eso es una iglesia católica, apostólica y romana, porque es romana. Los romanos fueron los que la establecieron. Católico, les repito, significa universal. ¿Universal a qué? A toda Roma. Pero ¿qué sucedió? En Roma, para ese momento, en Roma, la ciudad, estaba teniendo problemas administrativos. Constantino se había movido para esta región, acá donde ven el puntero, cerca un canal que da entrada hacia el Mar Negro. Acá, ahí está la ciudad de Bizancio. Entonces, él establece esa como su capital y la nombra en la ciudad de Constantino, o sea, Constantinopla. Entonces ya hay dos capitales, Roma y Constantinopla. Entonces ahí es donde nace el denominado Imperio Romano de Occidente, que es lo que ven acá en naranja, y el Imperio Romano de Oriente, que es lo que ven acá en un tono azul verdoso, por acá. Entonces esto es Oriente del Imperio, Occidente del Imperio. ¿Qué va a suceder? En los siguientes siglos, pues Roma, ya cristiana, va a ver cómo sus fronteras comienzan a sufrir el asedio de muchos pueblos venidos del norte. A eso se le llama las invasiones de los pueblos bárbaros. Acuérdense, bárbaro significa extranjero, o sea, los pueblos extranjeros a Roma comienzan a incursionar. Uno de los primeros en lograr ingresar al territorio y en hacer un trato con los romanos son los visigodos. Los visigodos se establecen en la región cercana a Roma, en la parte sur de Francia y el centro de la Hispania. Todo eso es visigodo. Entonces, el trato era, se quedan en el territorio, pero nos van a ayudar a repeler a todos los demás pueblos que vienen. Eran los vándalos, los suevos, los lombardos, los ostrogodos, los anglos, los sajones y un largo etcétera de pueblos que venían. Ahora, ¿por qué venían esos pueblos para acá? Todavía sigue siendo una pregunta que no tiene una sola respuesta. La mayoría coinciden en que hubo un cambio climático en la época que pues hizo cruda la situación en el norte. Aumentó la hambruna, escaseó el alimento y entonces todos esos pueblos se vieron obligados a migrar hacia el sur, pero en el sur se encontraron las fronteras romanas. Entonces no había otra que pelear por entrar en ese territorio. Ahí comienza un asedio de todos estos pueblos a las ciudades principalmente del occidente. ¿Y por qué en occidente y no en oriente? Porque resulta que Constantinopla se convierte como en un embudo del comercio para toda la región. Ahora todos los caminos ya no van a Roma, ahora pasan por Constantinopla, acá. Entonces eso hace que este territorio se mantenga muy fuerte y este no. Entonces este comienza a retroceder la frontera, los vándalos, suevos, ostrogodos, burgundios, los hunos, pues comienzan a establecerse en toda la región. Y Roma comienza a debilitarse. Entonces, para el año 474 después de Cristo, Roma va a caer, va a ser destruida
Y en ese momento la historia establece el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Es la hegemonía de la Roma Oriental. Esa Roma Oriental, cuya capital es Bizancio, que fue nombrada Constantinopla, es la nueva capital ahora y es lo que se conoce como Imperio Bizantino. Eso se ve en la historia 2, no se ve en esta, les adelanto sobre eso. No van a ver eso en este momento, pero acá es donde se establecen las bases del cristianismo católico. Acá, y tiene incidencia en toda esta región, porque lo que le dio orden a esta zona en el periodo llamado interregno, es una época en la que no hay reyes, sino que hay líderes comunales en todas las regiones acá. Lo que le dio orden y poco a poco fue estableciendo el control cristiano de toda esa región, pues fueron los sacerdotes, fueron los apóstoles, toda esa gente que se movía de acá llevando el mensaje siempre hacia toda esta región y tratando pues de convertir a todos estos pueblos en cristianos, y lo van a lograr. Al cabo de un par de siglos, pues toda esta región también se vuelve cristiana, solo que ya no se considera romana esta zona, sino que se considera prerrománica primero, románica en un segundo momento y gótica en un tercer momento. Eso acá, eso es Edad Media aquí. El resto, Oriente, pasa 1000 años, como les mencionaba, prácticamente es Roma acá, solo que la conocemos con el nombre de Bizancio, es el nombre de esta, y es la que determina, pues, luego pues la historia va a cambiar al finalizar la Edad Media, pero eso es ya tema de la historia 2. Bien, ¿quedó claro ahí cómo fue cómo pasamos de esto acá? El último mapa bueno, y este mapa lo van a seguir viendo. Deben recordar cómo queda dividida Roma al finalizar. Bien, ¿qué pasó por acá? Gabriela dice que pasó en el siglo IV. Disculpe si me fuera así. Bueno, perdón. Pero el siglo IV es cuando el emperador Constantino establece el cristianismo primero como de libre culto en todo el territorio romano y segundo como religión oficial del imperio. O sea, en menos de 20 años la convirtió en la religión de todos los romanos, porque vio en cuestión de 15 años más o menos, vio que prácticamente tenía cristianos por todas partes, incluyendo la mamá. Y por cierto, la anécdota es esta, él dice, lo que se dice de él, es que vio en un sueño, mientras tenía una batalla, en un sueño vio que el cielo se abría y que mensajeros le mostraban un símbolo, y ese símbolo era una cruz, y le decían, in hoc signo vinces, que significa, con este signo vencerás. Entonces, él asumió ese mensaje como un augurio, que si se sometía al cristianismo, entonces iba a ganar todas las batallas que tuviera. Y por eso, y luego la influencia de la mamá, se convierte en el cristianismo en religión oficial del imperio. Pero el emperador Constantino fue pagano hasta su lecho de muerte. O sea, él no creyó en Cristo ni en nada por el estilo. Él siguió creyendo en sus dioses antiguos, pero políticamente fue una movida correcta la que hizo, dado que le permitió pues salvar la mitad al menos del imperio en los siglos que siguieron. Y ahí pues la historia por ahí de qué pasó en el siglo IV. Es decir, hoy se estaban tramando una revolución, contexto de interesante, con contexto de interesante la Biblia, correcto. Pero les digo, si ustedes leen de nuevo el Nuevo Testamento, van a encontrar cosas interesantes, porque cuando les dice Pedro, llamado el celote, entonces Pedro era un celote, o sea, él era uno de esos que andaba matando a los que apoyaban a los romanos. Y por eso, en todo lo que ustedes leen del texto, Pedro es de un carácter explosivo. Es como muy enojado, o sea, así se le presenta.
De hecho, le corta la oreja a uno de los sirvientes de un funcionario cuando llegan en el momento del prendimiento de Cristo, según lo que se narra en el Nuevo Testamento. Entonces, él era eso. Otro celote, por cierto, que menciona en la Biblia es Barrabás. Barrabás también era uno. Y por eso cuando dicen, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús el Nazareno o a Barrabás? Y el pueblo gritó, Barrabás, porque le representaba más utilidad que era casi que un sicario, que el otro que solamente decía que pues venía de parte de Dios y que pues la revolución que traía era de otro tipo, era de orden espiritual. A los judíos les funcionaba de manera más atractiva pues el papel de un celote que la otra. Eso también está ahí. Así como con contexto se entienden mejor las cosas. Bien, voy a avanzar aquí con esto. Creo que ya queda claro desde el inicio de Roma hasta la caída. Vamos a seguir hablando del periodo tardo romano, que es así como se llama el periodo justo de Roma bajo la religión cristiana católica. ¿Cuál es? Católico significa universal. Quiero que lo entiendan así, no vayan a decir nada, es que solo habla de los católicos, no habla de los protestantes o de cualquier otra. Es que sucede que ellos aparecen siglos después. El catolicismo es la primera religión cristiana oficial que aparece. Antes de eso se llama paleocristianismo. Siglos después viene el cristianismo se parte en dos, que es cuando aparece la religión cristiana ortodoxa, el culto ortodoxo en esta región justamente, acá, y se divide de la religión cristiana católica propiamente, que sienta su capital en la ciudad eterna, en Roma. Luego entra el Renacimiento y ahí vienen ¿cómo se llama esto? La otra decisión en la religión católica, y ahí aparecen los protestantes, ahí aparecen ¿cómo se llama? Lutero, Calvino, Enrique VIII y otros más que pues presentan sus versiones del cristianismo. Pero eso pues en la historia 2 se ve a detalle, así que procuren llegar si quieren darse cuenta. Pedro fue el primer papa, eso es lo que se cuenta, eso es lo que se nos dice según la fe. Históricamente no es comprobable nada de eso. Bueno, avanzo. Este mapa representa las rutas comerciales. Aquí, como pueden ver ustedes, el territorio romano llegaba hasta bastante cerca del territorio propiamente hindú, pero nunca buscaron llegar hasta esa zona. Tiene que ver, les repito, la parte geográfica. Todas estas zonas son montañas. No es tan fácil que los ejércitos pasen por ahí. Y bueno, lo pueden hacer por mar, sí, pero no les hubiese sido tan fácil. Entonces lo que hicieron mejor fue controlar las vías de comercio. Y ahí se establece la ruta de la seda y todo lo demás. Más adelante también la vamos a seguir viendo en la Edad Media. Y todo va hasta Roma. Por eso dicen el dicho, todos los caminos van a Roma. Todas las rutas comerciales, todos los caminos importantes terminaban justo en la capital del Imperio Romano. Ismael dice, tiene una pregunta, ¿los griegos después de ser conquistados ya no aportaron nada? ¿Cómo no? La influencia de ellos se sigue viendo dentro de Roma como tal. El periodo que les decía, greco-latino, ahí seguimos viendo a los griegos. Cuando aparece el cristianismo católico, y comienzan a ordenarlo, eso ya es el periodo bizantino, cuando comienzan a ordenarlo, pues las fuentes del pensamiento son griegos. O sea, dicen, mire, pero como que cree que el cristianismo va a tomar en cuenta a los filósofos griegos. Pues sí, de ahí sacaron muchas de las ideas que luego transformaron en esto que nosotros por fe decimos: el cielo está ahí arriba, el infierno está ahí abajo, los méritos que tenemos que tener, y todo eso pues está establecido a partir de mucho del pensamiento griego como tal. La imagen, la iconografía mariana, por ejemplo, es la diosa madre griega.
Entonces, en el arte van a ver ahí cómo se nota la presencia griega en mucho de lo que se va a producir durante la Edad Media y lo que se va a producir posteriormente en el Renacimiento. O sea, ahí está Grecia presente. O sea, siempre van a tomarse como referente. Por eso les decía, Grecia y Roma son prácticamente la cuna de la civilización en el mundo occidental. Por eso mismo. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Comentarios? ¿No? ¿Será que me fueron todo el mundo se fue? Bien, avanzamos. Bueno, la parte política de Roma, ya les mencionaba, así como adelantándoles en la primera diapositiva, en el diagrama, que pasa por tres momentos. La primera es la monarquía, en donde pues hay un rey, establece un rey, y hay un grupo de representantes del pueblo, que son llamados senadores, que le van a ayudar a gobernar. O sea, es un cogobierno acá entre los reyes y los senadores. Se ponen de acuerdo y se ejecutan pues las acciones necesarias. Eso se llama monarquía y corresponde a la primera etapa del desarrollo político de Roma. El segundo es la república. Acá vemos también un poco de la influencia griega en Roma. Las votaciones, tanto a mano alzada como las que se elaboraban o se constituían pues por voto directo, en donde habían comicios, o sea, elecciones, y se elegía a un senado y se elegían magistrados. Y entre ellos era que se desarrollaba pues liderazgo y se determinaba qué es lo que se iba a realizar o no dentro de todo el territorio. Pero luego vino pues la primera, que sería el primer asesinato, magnicidio registrado así en estos últimos, estamos casi que 2000 años de historia, y es cuando pues matan a Julio César. Y de ahí aparecen ya los emperadores. O sea, el emperador se establece a la fuerza como gobernante. Y los siguientes, si son de su familia, pues es uno que hereda el poder. Y si no lo hereda, lo arrebata. Y por eso es que los parricidios pues, son comunes acá en Roma. O sea, un hijo mata a su padre para quedarse con el poder. O sea, le da un golpe de estado a su propio padre. O a su hermano, o a su tío, o a su primo, de manera de tomar el control. Ahí aparece la etapa más sangrienta también en cuanto a eso, sucesión de gobernantes en Roma. Es la época imperial o del imperio. En esta etapa, si se fijan aquí, 27 a.C. es cuando comienza el imperio. Eso significa que cuando nace o ubicamos el nacimiento de Cristo según el dato simbólico de la fecha, es en la etapa imperial. O sea, ya es imperio para ese momento. Y entonces todas las ideas que vienen de ese grupo, que se denomina el cristianismo, ya se dan dentro de la etapa imperial. Acá. Acuérdense que se desarrolla en territorio griego bajo dominio romano. Por eso es que tiene ambas influencias. Ustedes leen el Nuevo Testamento y van a estar leyendo el contexto romano y el griego. O sea, eso es lo que van a ver por ahí. Y por eso también vean el trato desigual que el cristianismo establece hacia las mujeres. El hombre es el único que puede tener ciertos privilegios dentro de la religión. ¿Y por qué? Pues porque los romanos fueron los que lo establecieron, y los romanos tenían a la mujer como un sujeto que no tenía derecho, pero no era sujeto a derecho ella. Entonces, el cristianismo lo asume así. Ahí percibimos Roma en ese establecimiento. Lean el Antiguo Testamento y ahí van a ver, sométanse, dice, a su hombre. Y luego dice cómo lo que el Señor, pero era como lo estaban estableciendo los romanos. Sin embargo, en algunos de los libros, fíjense, esto es como curiosidad, por si van luego a revisarlo, en algunos de los libros, de los primeros libros
de Saulo, o el Pablo de Tarso, en los primeros libros que él hace, él saluda a los líderes en diferentes comunidades. Y uno de esos saludos va a la sacerdotisa, dice. Eso significaba que en la primera etapa del cristianismo había mujeres sacerdotisas. El asunto es cuando Roma toma el control del cristianismo, que es siglo IV. Ahí Roma toma el control, quien establece es el emperador, junto con un grupo selecto de líderes del cristianismo, más su círculo de gobierno, es que comienza a establecer, vaya, el libro, vamos a juntar los libros que tienen, vamos a eliminar estos, eliminamos estos, y hay más de una corriente cristiana, bueno, entonces eliminemos a esta, eliminemos a aquella otra, y solo quedémonos con esta. O sea, es Roma quien hace todo ese arreglo en esa etapa. Bien, avanzamos. Acá, sobre el origen de Roma, pues así sin extenderme mucho con eso, hay una leyenda que nos habla de una de las versiones, que es la que les presento acá, porque he encontrado como 4 versiones diferentes de lo mismo. Se sitúa el origen de Roma más o menos en el año 753 a.C. Digamos que es como una fecha de referencia. 753 a.C. ¿Qué significa eso? Que el año de Cristo sería el 754. Ese es el año del nacimiento de Cristo, o sea, el año 754 de la fundación de Roma. Ese fue el referente que tomó el Papa Gregorio, y que lo hizo junto con uno de sus astrónomos para establecer la fecha del hipotético nacimiento de Cristo, que fue el año 1. O sea, digamos, el 31 de diciembre del año 753, el día siguiente era el día 1 de enero del año 1 del nacimiento de Cristo. Así fue como quedó establecido, y se borró ese conteo de años que tenían acá. Y se comenzó a contar de 1 en adelante. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, así, hasta llegar al año en que estamos nosotros actualmente, que es el 2022. Eso es lo que se hizo. Entonces, ¿qué sucede en esa época? Pues según la leyenda, según una de las versiones de la leyenda, el rey Amulio pues intenta asesinar a Rómulo y Remo, que eran los legítimos sucesores en el trono, y pues lo manda a matar en el bosque. Pero el asesino pues no se encuentra en valor de matar a 2 bebés, y los deja abandonados en el bosque para que sea la misma naturaleza la que se encargue de eliminarlos. Pero sucede que, según una versión, pues aparece una loba, que es la que los adopta a ambos niños y los cría. Luego aparecen unos campesinos que los encuentran a los niños y son quienes terminan de darle educación. Luego crecen y deciden luego pues ir a reclamar su trono. Luego de ciertos, pues, ¿qué sería? Aventuras que pasan por ahí, pues van a fundar la ciudad de Roma. También luego, pues Rómulo asesina a su hermano Remo, y él se establecería como el primer rey de Roma. Es un rey legendario, o sea, no hay nada histórico que nos diga que esto sucedió. Ahí se supone comienza la monarquía romana, que si se acuerdan es el primer tipo de gobierno romano, y es 753 a.C., más o menos. Bien, en la historia es la historia de Blancanieves. Mucho está basado en esto, fíjense, los escritores, Charles Dickens y otros de esos escritores del siglo XIX-XX, pues se basaron en esto, y lo que hacen es le dan un matiz diferente. Lo mismo que hace Disney ahora con muchas historias. Toma la historia y luego la convierte en algo completamente diferente. A ver, ¿quién me pidió la palabra? Manuel, dígame. Buenas, bueno, siento yo curioso que muchas historias de ciertos líderes míticos, tanto en el mundo hebreo era Moisés, para los acadios fue Sargón, en el caso de los romanos Rómulo y Remo, fueron niños que fueron mandados a asesinar para ser dejados en un río. Yo había oído una versión en la cual
la madre de ellos, que era, ¿cómo se llamaba? Era Rea Silvia, se encargó de dejarlos ahí sabiendo que los iban a matar y que ella los dejó en el río, los dejó escondidos en la ribera para que no los encontraran y que la diosa Vesta se encargó de que la loba los amamantara. Yo había oído esa versión, ¿verdad? Pero que todas estas historias se conectan en que son niños que los abandonan en un río para posteriormente ser encontrados y después desarrollarse y volverse líderes de una nación. Correcto, muy bien ahí la observación. Sí sucede que hay muchas similitudes entre diversos mitos que establecen a estos líderes como pues, o colocados en el río o rescatados en el río. Y la versión más antigua es en la que se basan las demás. O sea, las demás, alguien escuchó la historia y luego la construyó ya según su contexto. Y ahí es donde tenemos esas versiones diferentes de estos personajes. La historia de Zeus también dicen por acá, también es la versión griega de la diosa Hestia, es igual, o sea, se basan en esto y construyen su propio mito con esos datos. A nivel de imagen, lo que nos representa o lo que Italia ha tomado como la representación mítica o iconográfica, perdón, de ese mito es este. La loba está amamantando a dos niños. Yo les mencionaba cuando veíamos el periodo etrusco que la escultura de la loba es etrusca y las imágenes que vemos aquí abajo, estas son renacentistas. Esto no es que sería de la misma época, sino que es posterior. Bien, aquí dice Gabriela, dice, bueno, que salva a la madre de los niños de un jabalí. Se repiten las historias, se repiten en todas. La más antigua sería Wicca, la civilización más antigua, y esa, digamos que sería el origen de todas las otras versiones. Bueno, avanzo por ahí. Este les decía es el símbolo. Si ustedes han ido al cementerio de los Ilustres, en la capilla o ¿cómo le llaman eso? El mausoleo de la comunidad italiana en El Salvador, pues tienen esta imagen ahí. Es como muy iconográfica para el cementerio de los Ilustres. Si no han ido, pues se han perdido de algo muy grande ahí. Ese es uno de los lugares más bellos que existen en nuestro país en cuanto a escultura y arquitectura también. Seguramente van a ir, ojalá ya esto, pues, a pesar que como que viene un repunte nuevo de casos, no sea tan desastroso como en los años anteriores y permita pues que se mantengan ciertas actividades al aire libre como se venía haciendo anteriormente, por ejemplo en dibujo 3, historia me parece, en la historia 4 o 5, no recuerdo muy bien, en la que van a este cementerio. Bueno, de hecho, bueno, en mi caso, dibujo 3, cuando estaba estudiando anatomía artística, este lugar lo visitamos casi que cada semana para ir a dibujar, a tomar apuntes. Es un lugar muy bello, les digo. Cada vez que puedo, pues me voy a dar una vuelta por ahí. Hay mucho arte que ver ahí en el cementerio de los Ilustres. Bien, veamos por acá qué comentarios. Manuel dice, y según el mito que le hice, ellos no debían nacer, ya que Rea Silvia era una vestal que fue seducida por Marte. Eso también es otro de los datos que aparecen por ahí. Y si lo dice, ojalá habrán el necroturismo. Yo fui a un tour guiado de noche. Eso es interesante, fíjense. Yo fui 2 veces, de hecho. No me gustó la parte de lo teatral. Esos cajas con personas adentro que se movían, el quemar, ¿cómo se llama esto? Pólvora, para que sintiera el olor como azufre y gritos por un lado, piedras que tiran de otro lado. No me gustó mucho. De hecho, con los amigos que andábamos, pues nos fuimos adelante del grupo tomando fotos sin muchas personas alrededor. Pero es interesante, si de día es un lugar muy agradable en términos estéticos, en la noche es igual, es un lugar muy bonito. Creo que sí hay tours de necroturismo que mueve la alcaldía. Había alguien que lo estaba haciendo de manera particular, pero hoy al parecer es la alcaldía quien lo maneja. Bien, avanzamos. Y bueno, acá les queda una cronología, siempre hablando de las etapas del desarrollo político que van desde la monarquía, la república y el imperio.
Aquí les aparecen algunos datos interesantes que vamos a ver por ahí. Acá. El primer rey, se supone, romano, es Rómulo y Remo, son los fundadores. Rómulo sería el primero, luego de matar a Remo. Luego el imperio nace con Octavio, el emperador, el primer emperador romano, y el último emperador romano es Rómulo Augustulo, es el último en Occidente, en el año 476, es la caída del imperio romano en Occidente. Esos son datos por ahí que van a tener para que los lean. Luego sobre la ciudad romana, así punteando algunos de los datos que ya vimos, pues las ciudades se construyen a partir de infraestructuras complejas en las que el foro es el lugar más importante, donde se concentran los edificios públicos, los edificios del emperador también o de los gobernantes, y la mayor parte de las ciudades estaban rodeadas por murallas, porque acuérdense, son militares y tienen entonces que colocar estratégicamente barreras defensivas. Eso va por ahí. Luego, estas ciudades cumplen una función política y una función económica, o sea, son centros de comercio, pero al mismo tiempo son símbolo del poderío romano. Y a través de ellas se busca que todos los pueblos sometidos se romanicen. Y entonces, eso que les mencionaba, la función política, la económica, las infraestructuras, van a facilitarle bastante al gobierno romano que todos se vuelvan a la manera de Roma, esa es la llamada romanización. Luego los grupos sociales, pues acuérdense, siempre que nos digan Roma, debemos pensar que está basada en la desigualdad. Eso es lo primero que se nos debe venir a la mente. Es una sociedad desigual, no tienen los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Entonces, lo primero, según su condición, pueden ser esclavos, pueden ser personas libres o pueden ser libertos. En el caso de los libertos, son, ¿cómo serían? Esclavos que han obtenido su libertad. Lo más famoso que se nos viene a la mente, o más conocido que se nos viene a la mente, son los, ¿cómo se llaman? Los gladiadores, que obtenían su libertad, pero no se convertían en ciudadanos romanos, no, se convertían en libertos, o sea, de una categoría diferente al denominado romano. Las personas libres pues eran los nacidos como romanos, hombres y mujeres, eso sí, pero eran personas libres, no se consideraban ciudadanos a las mujeres, solamente a los hombres. Según su riqueza, eran nobilitas, artesanos, campesinos y plebe urbana. Esos son personas libres, eso que vemos por acá. Los nobilitas son los nobles, ahí encontramos a los patricios y las patricias. Los artesanos es un gremio bastante importante de hecho, de los mejores que se pudiesen imaginar para la época, pues estaban al servicio de Roma. Es una sociedad agraria, entonces, a pesar que tienen muchos ejércitos, pues los mismos ejércitos les enseñaban a los pueblos conquistados a cultivar a la manera romana, de manera que ellos también mantuvieran fuentes de alimento a la mano, a los campesinos. Y bueno, la plebe urbana, que eran todos los que vivían en las ciudades. Hay un diagrama que nos muestra esto que les mencioné. Tenemos a los ciudadanos en la parte más alta, ahí son los hombres, tanto soldados como funcionarios. Luego tenemos los no ciudadanos, que básicamente son todas las personas libres, los libertos también, que son esclavos que han obtenido su libertad, y los esclavos. Esos no se consideraban ciudadanos, incluyendo a las mujeres. Aunque fuesen mujeres libres, no mujeres esclavas, no se les consideraban ciudadanos. Eso solamente era un privilegio que los romanos tenían para los hombres, es decir, que les limitaba entonces la participación política a las mujeres. Solamente eran los hombres los que lo ejercían. Acá una pirámide social. Y pues ahí tenemos el César. César es un nombre propio, pero se utiliza también como sinónimo de emperador o de gobernante o de rey. César, o dicen Augusto, pero eran nombres. Uno se llamaba César Augusto, Octavio, es decir, un montón de nombres
diferente. Si vemos César, no es que César es el título, sino que es como un sinónimo que posteriormente se le dio a la posición del rey y eventualmente al emperador. Luego tenemos bajo ellos, en caso del emperador, en la época imperial, a los senadores y administradores, que estos ayudaban al gobierno de las ciudades. Luego patricios y plebeyos enriquecidos, o sea, gente noble y gente también que había tenido progreso económico, pues por apoyar seguramente las guerras o las rutas comerciales. La plebe, estos eran clientes, estas son personas libres también, pero que tienen bastante cercanía con los patricios, con la gente que, si aquí están los vendedores, pues aquí están los que pueden comprar y luego estos pueden servir de intermediario también ante estos, por parte de los hombres libres. Luego los libertos, les decía, son personas que fueron esclavas y ahora han obtenido su libertad. Los esclavos y las mujeres libres. Si se fijan, las mujeres libres aún están abajo de todo el resto de castas que se establecían acá. Es porque es completamente desigual el desarrollo de la sociedad acá en Roma. Sin embargo, les decía, las anécdotas, las historias, los registros que hacen historiadores romanos nos dicen que el papel de la mujer a la larga sí tenía incidencia, pero era una incidencia que en la mayor cantidad de casos quedó oculta. O sea, no la leemos, no la percibimos en los libros o en textos que leemos, pero que nos dicen que sí tenía influencia. Hay emperadores, de hecho, que mandan luego a matar a su madre porque ella era la que les daba consejo. Hay emperadores que asumen el poder luego del asesinato de un familiar que era el emperador y como eran niños pequeños, pues es su madre la que asume el poder a nombre de los niños. O sea, los niños son los emperadores, pero es ella la que está determinando cómo se hacen las cosas. Entonces, sí están ahí en la historia, lo que no han tenido reconocimiento como tal, dado que los romanos así lo hicieron, quedarán en el anonimato. Bien, este es otro diagrama que nos muestra justamente lo que les mencionaba ya. Los cónsules, los pretores, los censores, estos son electos por la plebe y los patricios. O sea, los patricios son gente de dinero, que tienen una posición social y económica privilegiada comparada con los plebeyos, que aquí estamos hablando de la gente común, los de a pie, como decimos actualmente. Esos estaban excluidos del Senado. Sin embargo, podían nombrar a un tribuno, o sea, una persona que les servía de emisario y de intermediario con los gobernantes. Entonces, ambos, tanto patricios y plebeyos, en comicios elegían a sus magistrados, que eran los encargados de funciones políticas, judiciales o fiscales. Y entre estos, el cónsul, el pretor y el censor. Era este. El censor es el que hacía los censos para saber cuánto hay que cobrar y a quiénes hay que cobrarles. El pretor es el que administraba la justicia y el cónsul o que sería el gobernador, pues era el que mandaba al ejército y convocaba las asambleas. Lo que si han leído el texto bíblico y se recuerdan algunos nombres, pues ahí van a tener entonces a Poncio Pilato, el pretor, y a Herodes el Grande, no, Herodes Agripa, perdón, el cónsul. Entonces mencionan a Herodes y mencionan a Pilatos. Son los dos que dice el texto bíblico. Hay una imagen que nos muestra cómo eran las asambleas, muy similares a las asambleas actuales, establecidas de esa forma para poder debatir temas de intereses para Roma. Si han visto ustedes películas en las que aparecen, pues veíamos algo como eso siempre. La idea de butacas alrededor de un lugar en la que pues el que correspondía pasaba a hablar acerca de pues alegatos en contra de algo o a favor también de algo que se pretendía hacer en Roma. Acá tenemos otro gráfico
para terminar como de saber, vean que solo son hombres, no ciudadanos, libertos y esclavos, ciudadanos, la plebe, los nobilitas y los senadores. Aún fuera de esto están las mujeres, que también no se consideraban ciudadanas. Muy bien. ¿Preguntas ahí? Como los burgueses, dice por acá Gabriel, algo así, a los que actualmente llamamos burgueses. Es gente con dinero que acapara pues medios de producción. Eso por ahí sería. Actualmente, en su contexto, luego verán en la historia 2, pues que un burgués es una persona que vive en un burgo, y un burgo es una ciudad. Entonces, habían burgueses por todos lados, solo que no todos tenían el mismo poder, eso sí. Quizá por eso es que luego la palabra se utiliza ya en un contexto del siglo XX para hablar a estas personas adineradas que son las que controlan políticamente un pueblo, una nación. ¿Preguntas? ¿Estamos bien con la parte contextual? ¿Sí? Creo que sí. No sé, mis compañeros. Pues yo de momento comprendo bastante lo de Roma, un poquito más simplificado que Grecia, pero sí se entiende. Muy bien. Bueno, entender entonces que quienes callan otorgan. La religión. Vean, la religión romana es como que estemos hablando de Grecia en cuanto a quiénes eran los protagonistas, pues. Digamos, siempre, básicamente, es la misma cosmovisión. Eso se establece desde la época de la Magna Grecia. Es la misma cosmovisión. Otro aspecto es que los dioses se adoptan por los romanos desde una etapa muy temprana y las historias serán las que se enriquecen. Algunas de las leyendas, de los mitos que hemos escuchado, probablemente son de la época romana, pero los establecemos desde la época griega. Por ejemplo, un dato más bien sobre esto es que los nombres de los dioses van a cambiar, pero porque están escritos en latín. Entonces, ese es el cambio. Por eso hablamos de Afrodita y hablamos de Venus. Hablamos de Zeus y luego decimos en Roma, decimos Júpiter, porque lo estamos diciendo en latín. Ese es el cambio nada más. Hay un nombre en griego y un nombre en latín. Ahí. Pero básicamente los atributos de esos dioses se mantienen. Hay dos tipos de divinidades principales que eran los oficiales del Estado, los característicos que copiaron de Grecia, los dioses olímpicos básicamente son los mismos y esos eran oficiales. Los domésticos, esos eran regionales y eran utilizados en el culto privado nada más, eran por ejemplo los manés, los lares o los penates. Los manés son espíritus de los antepasados, eran figurillas de un abuelo, de un padre, de una madre que se mantenían como en pequeños altares. Si vieron la película Gladiador, Máximo anda anda una bolsa que luego pierde y luego se le entregan, en donde hay imágenes de la esposa y del hijo. Esos son manés, son espíritus de los antepasados. Luego tenemos los lares, que estos son dioses protectores del hogar. Un dios del hogar, por ejemplo, se denominaba como lar y protegía el hogar, básicamente, la familia y todos los bienes de la familia. Y luego tenemos los penates, que son divinidades protectoras de las viviendas. Esto es igual, se les rendía culto, habían imágenes que se colocaban en altares y a las que se les ofrecían en determinada época del año ofrendas, o por lo menos una vela para pedirle siempre protección. Eso es los dos tipos de divinidades que existían. La principal es esta, que es de la que más se nos habla. Y eso nos dice entonces que la religión romana es politeísta. Eso básicamente. Ahora, ¿qué va a suceder? Eso, veamos que eso es del siglo VIII, del 753 hacia
sería 753 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, cuando la religión politeísta se convierte en una religión monoteísta y es el cristianismo católico. Inicialmente, en el 313, con el edicto de Milán, el emperador Constantino le da libertad de culto a todos los cristianos. Entonces, pues ellos pueden ya rendir culto sin ningún tipo de temor a que sean perseguidos y que sean enjuiciados. Y entonces aún los funcionarios romanos comienzan a manifestarse y a declararse como cristianos. Entonces, pues la autoridad ve que alrededor de ellos todos son cristianos. Entonces no queda de otra más que asumir también el compromiso que ellos tenían. Sin embargo, fue una movida política la que les mencionaba. En el año 327, pues Constantino declara el cristianismo como católico, es decir, como universal para Roma. Y en ese momento se convierte el cristianismo católico más bien, en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces pasa por esos dos estadios la religión de Roma. ¿Se pierde mucho de esto? Sí, pero también sucede que bastante de la iconografía que vemos acá pasa a la iconografía que se establece dentro del cristianismo. Y tiene sentido, porque resulta que si no, la gente cómo va a creer de una sola vez que le digan que sus dioses desaparecieron, que no valen y que ahora tienen un solo Dios y que no tiene forma, que no se ve. Entonces difícilmente lo iban a aceptar. Entonces le mostraron imágenes de las mismas divinidades, pero transformadas en elementos cristianos. Eso les pongo, por ejemplo, la imagen de Jesús. La imagen de Jesús original no es la que conocen ustedes actualmente, es la de el barbado y el rostro pues típico que conocemos, sino que era más joven y no tenía ni barba ni tenía bigote. ¿Por qué? Porque era una representación del dios Apolo, que era el dios del sol. A eso también se le llama sincretismo, cuando se mezclan las dos culturas. Los romanos tenían un dios que era la imitación del sol, era la representación más bien del sol, y resulta que en el cristianismo, esa figura, ese líder que ellos tuvieron, que según lo que contaban, había predicado, luego había sido muerto y luego había resucitado, él les dijo que era la luz del mundo. Y entonces los romanos dijeron, bueno, pero si la luz del mundo es Apolo, porque es el dios sol. Y entonces dijeron, bueno, entonces Jesús es, es una representación, o no una representación, no, es ese Dios al que seguimos. Y entonces en los primeros dibujos, los primeros grabados, primeras pinturas de Jesús, ustedes a quien van a ver es a Apolo, al dios Apolo. Porque entonces eso es lo que es acá. No crean que fue así que de una sola vez la iconografía ya es como la conocemos. Lo que conocemos actualmente del cristianismo, independientemente de la denominación de la que ustedes me hablen, estamos hablando de no menos de 1500 años de historia. Eso es lo que conocemos actualmente. Pero cuando lo comencemos a revisar desde el siglo I hacia acá, van a ir viendo ustedes en qué momento va apareciendo cada cosa, porque aún ni siquiera la idea del diablo existe en este momento. En este contexto no hay necesidad del diablo acá. Nadie ni lo extrañan ni nada por el estilo. Se mencionan ángeles caídos, eso sí, pero más allá de eso, no, simplemente porque no hay necesidad. Y sí la habrá 600 años después, cuando esté en el periodo de tránsito del año 900 al año 1000. Ahí sí el contexto cambia y hay necesidad entonces de colocar una imagen a la que se le adjudique ser el opuesto, el antagónico de la imagen que nos representa la luz. Bien, luego vemos por acá, se lo dice como dijo Manuel al principio, sincretismo.
Es correcto, es un sincretismo lo que se da por ahí. Bien, ahí vemos lo que se establece inicialmente y luego lo que veríamos luego como religión cristiana, católica inicialmente, después católica y ortodoxa y posteriormente católica y, ¿cómo se llama esto? Protestante, es la siguiente. Y luego todo lo que viene después. En los siguientes 400 años, pues se dividió y se continuó dividiendo y se sigue dividiendo actualmente el cristianismo en diferentes, en cientos de variantes diferentes. Bien, avanzamos hasta acá. Ahí el panteón romano. Ahí le van a quedar algunos de esos dioses y los nombres que tienen en griego y en romano. Por ejemplo, Ares pasa a ser Marte, Zeus pasa a ser Júpiter, Poseidón pasa a ser Neptuno, y así otros más. Bueno, Atenea pasa a ser Minerva. Que cuando decimos Minerva para el símbolo de la Universidad de Sabor, estamos diciéndolo en latín. Pero es la misma diosa Atenea. Y bien, la arquitectura nos queda para el día de mañana. Mañana vamos a tener una actividad evaluada. Así que vamos primero con clase y después con la actividad evaluada. Me quedo por acá, a no ser que haya alguna pregunta, duda o aporte. Veamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no? No, apareció por acá la tercera mano. Bien, voy a quedarme entonces por acá.